Jesús bautiza y el Espíritu nos abre un nuevo corazón. Vamos a ver qué nos dice el profeta, qué nos dice el evangelista, qué nos dice el discípulo de Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de sus calzados. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca de los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, hincaba la rodilla y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Estamos repasando los evangelios de los 4 apóstoles, 4 evangelios en donde hay una coordinación completa, una sintaxis parecida, con una redacción y una manifestación y entrega en el sentido en cada uno de los títulos, de manera que nos dejan ver la gracia que el Señor puso en cada uno de estos para que nos dejaran como herencia la palabra santa. Cuando Dios manda al hombre, tiene que escuchar, y no en igual forma como lo hacemos los hombres, cuando otros hombres nos dicen que tenemos que hacer, porque el poder de resolución que viene de Dios es absolutamente dado para ser obedecido. Mientras que cuando oímos algo que viene de los gobernantes o de quienes detectan el poder terrenal, podemos hacernos los tontos y esquivar el cómo y la forma de cuándo hacerlo, si es que tenemos que dar respuesta en ese campo. Preguntémonos, ¿quién envió a Juan a predicar en el desierto? ¿Y quién le dio la absoluta y completa potestad y sabiduría de predicar la palabra de Dios? En forma tal que las multitudes salían, le oían y se bautizaban en agua en el Jordán. Y sus palabras decían que pronto vendría el que era más poderoso que él, al cual no era digno ni lícito de encorvarse y desatar la correa de sus zapatos, y los bautizaría con el Espíritu Santo. Juan se refería a quien había de venir para remisión de pecados. El que Dios haya enviado a su Hijo y su sacrificio fuese la luz que iluminaría nuestras vidas. Es el milagro que Dios quiso que se realizara, y por eso el mismo Juan fue quien bautizó a Jesús, y él vio como el cielo se abría y descendió el Espíritu Divino en forma de una paloma, y la voz celestial que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Sentimos a veces que queremos hacer lo nuestro sencillamente porque no queremos obedecer. Y aquí encontramos que Jesús fue tentado por Satanás, y lejos de aceptar las falsas promesas del ángel que le se reveló de Dios y de su autoridad, descendió después de 40 días y supo que Juan fue encarcelado. Entonces fue a Galilea y allí predicó el evangelio del reino divino y dijo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentiros y creed en el evangelio. La palabra sabia del Hijo de Dios viene a quienes Él quiere y hace que cada ser humano oiga, escuche y obedezca. Y de ello la Biblia y las pruebas que tenemos entre nosotros nos hacen ver que es cierto, pues a Dios nadie le puede negar hacer lo que Él mande. Y eso ocurre en todas las manifestaciones que nosotros tengamos que hacer, en todos los instantes, en todas las circunstancias. Y este verso de la palabra nos muestra cómo fue que llamó a Simón y a Andrés y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y más adelante lo hizo con Jacobo y Juan, quienes fueron a su lado y le siguieron en todo instante. Jesús llegó a Capernaum y allí sanó a un endemoniado que clamaba, y viniendo a la sinagoga encontraron que la suegra de Juan estaba enferma y la sanó. E igual hizo con un leproso que le pidió en forma humilde y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y así nos enseña cómo debemos llegar a Él y cómo Él nos escuchará y nos sanará. Sentimos y necesitamos que el Señor haga la obra divina que nosotros no podemos hacer.
Estamos inválidos, estamos completamente fuera de todo terreno, estamos perdidos y estamos perdiendo este partido, que es la lucha del bien contra el mal, es la lucha del poder divino contra el maleficio de Satanás, es la lucha que nosotros tenemos que empezar a entablar para que a raíz de nuestra determinación podamos, por la fortaleza y por la gracia que el Señor nos da, encordarnos frente al enemigo y saber que podemos derrotarlo, no por nosotros, sino porque Jesús vive en nosotros y Él hace la faena de limpiarnos, de socorrernos y de tomarnos en su mano para llevarnos donde Él quiere que estemos. Te pedimos, Señor, que nos levantes y nos hagas llegar ante ti. Te necesitamos, Señor Dios del cielo. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú eres la esencia de nuestra vida, Señor, y solo en ti podemos confiar. Mis amigos, vamos a hablar ahora sobre algo interesante. Es parte de nuestro diario vivir, es parte de nuestra situación actual como seres humanos, es parte de este mundo en el cual estamos viviendo. Por eso, después de unos cortos mensajes, hablaremos un poco sobre lo que significa el dinero y la avaricia. Ya regresamos. Queridos hermanos, vamos a hablar de este tema que nos hace a veces sentir un poco insatisfechos porque creemos que cuando laboramos a raíz de las cosas del mundo sentimos que estamos haciendo lo nuestro y que tal vez no queremos permitir que nadie más se inmiscuya y que se adentre en nuestras determinaciones. Segunda de Pedro es la continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Nos habla de: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pedro, segunda carta 2:3, nos habla aquí en esta versión de Reina Valera, en donde encontramos que las traducciones antiguas utilizan la representación anterior, la cual corresponde exactamente con lo que el texto en griego dice. Las versiones más nuevas tienen en parte, con fingidas palabras, habla de harán mercadería de ustedes y los explotarán con falsas palabras, representando al verbo griego emporeuma como explotar. Sin embargo, este verbo no significa explotar, sino mercadear, ni tampoco significa explorar, sino comprar, vender, hacer mercadeo. En este diccionario de Strong nos habla, y por eso, en otras palabras, una característica de un falso maestro es que es codicioso y en su avaricia mercadea con el pueblo de Dios. No sé qué es de ti, pero esto me deja ver a mí cómo nosotros debemos dirigirnos siempre con la palabra verdadera del Señor. Por ejemplo, ves predicadores amasando grandes propiedades, incluyendo, pero no restringiéndose a casas lujosas, sino también a aviones jets, a carros de lujo, grandes salarios, gran despliegue de pompa, de poder, de lujo, todo encerrado en una situación absolutamente humana. Eso es predicar la palabra del Señor. Tal vez al respecto podríamos decir que tenemos que huir de ello. No necesitamos escuchar nada más. Este es el fruto de un falso maestro avaro que ha mercadeado con el pueblo de Dios, exhortando a ofrendas por parte del pueblo de Dios, vendiéndoles libros falsos.
muchos de ellos escritos por escritores fantasmas, conferencias y consejos caros que cuestan mucho dinero. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y la codicia es definitivamente fruto de un falso maestro que no puede ignorar al notar el peligro que se acerca. Entendamos aquí que la avaricia de los falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único como ser soberano y a nuestro Señor Jesucristo, según nos deja ver Judas en su primer capítulo, verso número 4. Y no es el único tipo falso maestro que hay. Hay otro en el extremo, en el otro extremo, y este es el tipo del cual habla y dice, y del cual se había plagado a las iglesias de Galacia, y también estaba activo en otras iglesias. ¿Cuál era su enseñanza? Que la iglesia debería seguir la ley de Moisés. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas, y nos dice que deberían de abstenerse de ciertos alimentos, según nos habla en Hebreos 13, que no deberían de casarse, según nos dice en Timoteo 4:1-4, que deberían de observar días, meses y estaciones del año, según Gálatas, que deberían de adorar a ángeles, según dice Colosenses, el cual de solo a Dios, en vez de solo a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que llaman a otros mediadores, cuando sabemos perfectamente, según 1 Timoteo, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Aquellos que predicaban y predican hoy en día tales cosas son falsos maestros, haciendo la misma cosa como los que en alguna otra oportunidad lo hicieron, desviando a la gente de la verdadera palabra del Señor. A través de la humildad no lo hablan, colándose en las cosas de ellos que no han visto y vanamente ufanados por un entendimiento carnal, según Colosenses 2. Por lo cual los falsos maestros aparecen básicamente en dos extremos. Uno es la perversión de la gracia de Dios, convirtiéndola en una licencia para la inmoralidad, mientras que en el otro extremo es el legalismo, bajo una máscara de humildad, siguiendo prácticas que Dios nunca estipuló. Por eso tenemos que estar conscientes de las dos situaciones. Al respecto, agreguemos que hay, aunque un solo falso maestro se mete con la palabra de Dios mal, usándola con propósitos egoístas, no significa que un cristiano que comete un error al enseñar la palabra de Dios sea por definición un falso maestro. Santiago nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Cuando hablamos de todos ofendemos muchas veces, refiriéndose a maestros y muy gentilmente incluyéndose a sí mismo también. Cometer un error al enseñar la palabra de Dios no necesariamente hace que uno sea un falso maestro. Seríamos todos falsos maestros, porque de acuerdo a Santiago todos ofendemos muchas veces. La verdad es que todos aprendemos cada día. Puede que tengamos que volver a enseñar, más precisamente lo que ya hemos enseñado antes. Demos gracias, por lo tanto, a Dios por no esperar a que seamos perfectos para poder usarnos. Si así lo hiciera, yo creo que seguiríamos esperando. Un falso maestro no es alguien que, a pesar de su sinceridad y respeto por la palabra de Dios, comete un error al enseñar. El error más grande de un falso maestro no es solo un error, es algo mucho más grande. Sin duda hay una gran diferencia entre cometer solo un error y pervertir la gracia de Dios en una licencia para la inmoralidad. O hablen cosas perversas para arrastrar travesía a sus discípulos. O por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquel, el que solo cometa un error, no es un falso maestro, sino un discípulo que necesita corregir su mensaje. Por ejemplo, Apolo
En Hechos 18, el que no tenía un mensaje 100% correcto, pero lo corrigió. El otro es sin duda ese falso maestro, ese lobo vestido de oveja, un explotador del pueblo de Dios, que los desvía y hace que le sigan a él. Y aunque es fácil imaginar a estos explotadores como completos, ajenos, seres ajenos a la fe, no siempre es así. Algunos de ellos son personas que, aunque habían comenzado en el Señor, apostataron de Él después, desligándose y renunciando a la belleza del verdadero Evangelio. Si miramos nosotros en la epístola a los Gálatas, Pablo trata con el tema de la ley. Están desligados de Dios y de la gracia, con el hecho de que somos salvos por gracia, por el favor inmerecido de Dios, sin las obras de la ley. La razón por la cual hablaba de esto era porque algunos estaban enseñando a los Gálatas que tenían que guardar la ley, que además tenían que circuncidarse. Previamente dijimos, hablando, que hay dos tipos de falsos profetas: el que desvía a la gente a través del legalismo, esto es, imponiendo la ley de Moisés, el sábado, la circuncisión, los diezmos, las ceremonias, etc., y cosas que Dios nunca estipuló para los creyentes. Los Gálatas fueron víctimas de este segundo tipo de falsos maestros, y Pablo trató con este asunto, poniendo en claro lo que tal partida del Evangelio significaría. Por eso dice en Gálatas 5, 2, 4, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. No puedes tú ser desligado de algo si nunca has sido uno con Él. Estas personas eran verdaderos creyentes, eran uno con Cristo. Sin embargo, eso cambiaría si buscaran justificación a través de la ley. En tal caso serían desligados de Cristo y caerían de la gracia, por lo cual es absolutamente posible ser desligado de Cristo y caer de la gracia, que es estar hoy con Él y ya no estarlo en el futuro, desligándonos de Él. En el caso de los Gálatas, siguiendo una doctrina pervertida. Notemos también que caer de la gracia, aquí no se trata de que la gracia los expulsara, sino más bien que ellos mismos se apartaron de ella. La gracia nos sostiene mientras nosotros queramos ser sostenidos por ella. Pero si alguien así lo quiere, también puede caer de ella. Además, como Pablo testifica, de ellos son unos cuantos versos, de los cuales hablamos, Gálatas 5, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es una linda frase, es una frase que nos pregunta y que nos dice, fíjate que Pablo está usando el tiempo pasado. ¿Quién os estorbó? Corrían bien, dice, pero ya no. Alguien les impidió, obviamente, al enseñarles que obedecieran la ley y que se circuncidaran. Como resultado, ya no corrían bien y estaban en el camino de ser desviados, por lo cual es posible correr bien, pero luego cambiar el curso y ser desviados es salir del camino correcto, fuera de la carrera de la fe. Ahora, la pregunta que hay que hacer es, si alguien es desligado de Cristo y de este modo cae de la gracia, ¿será este aún siendo salvo? En Efesios 2, 8 y en Juan 15 encontramos respuestas. La salvación es por gracia a través de la fe. Si los Gálatas cayeran de la gracia, ya no cabrían en el caso de Efesios, que dice y que anunció, así como Juan lo dice en 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cualquiera que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará.
Cualquiera que no permanezca en Cristo, cualquiera que sea desligado de Él, tiene el fin descrito en el pasaje anterior, el cual a su vez nos dice lo que pasaría en caso de que los Gálatas fuesen desligados de Cristo. Aquí podemos llegar a lo que tal vez en este estudio sería un resumen. Y es posible que un creyente sea desligado de Cristo por haber seguido el engaño. Y esto, como en el caso de los Gálatas, puede suceder cuando alguien reemplaza la obra de Cristo con la ley y trata de adquirir justificación a través de ella. Desafortunadamente, algunos mal usan lo que Gálatas habla para irse al otro extremo, diciendo que Dios se encarga de nuestra fe y que las obras no tienen mucha importancia, como si la fe y las obras pudiesen existir separadas una de la otra. La verdad es que no es así. Si nosotros llegamos más adelante y visitamos a Lutero, podemos hablar cómo este hombre, Martín Lutero, dice: es imposible separar la fe y las obras. Sería como separar el calor y la luz del fuego. En esta gran verdad no hay salvación más que por la fe, y no hay verdadera fe sin el fruto correspondiente, que son las obras que deberían acompañarle. La fe sin obras no puede salvar, no porque se suponga que el fruto nos salva, y eso es lo que está faltando. De lo contrario, no puede salvarnos, porque fe sin frutos no es una fe verdadera, es una fe muerta, como dice Santiago, y tal fe no salva, no salva. El mensaje de este estudio no es de ninguna manera la salvación a través de las obras. No hay tal salvación. Lo que hay es salvación a través de la fe. Una fe que debe ser mantenida hasta el final y que debe ser y será así si permanecemos unidos con Cristo. Será fructífera. De hecho, se resume el mensaje de este estudio en el pasaje de Gálatas cuando nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por eso fe, amor y obras son acciones, y los tres juntos no pueden permanecer separados. Ninguno de los tres puede permanecer sin los otros dos. Tengamos conciencia clara al respecto. Digámosle al Señor que necesitamos conocer profundamente el significado de esta gran verdad y que en su gracia nos permita que podamos entender lo que significa cada uno de estos temas, para que podamos discernir claramente a la luz única y exclusiva de la palabra verdadera, que es el regalo que el Señor Jesús nos hizo y que Dios nos heredó para y hasta la eternidad. Regresamos orando por tantas cosas que necesitamos en este nuestro país, en los que son países nuestros originales, en los países que en este momento están sufriendo las consecuencias de la naturaleza, y que tú, Señor, en tu poder y en tu gracia, harás que sobrevuele esta tormenta, este huracán de las costas de Centroamérica, y que todo pase, Señor, sin que nada se mueva, sino ser con tu voluntad. Regresamos después de un corto mensaje. Mis amigos, vamos a orar en la palabra santa. Vamos a decirle al Señor Creador y Soberano Padre Omnipotente que llegamos ante su majestad para pedirle que nos perdone y que nos haga mirar hacia su verdad, y para que por sus mandamientos sagrados podamos cumplir la tarea y el trabajo que el Señor nos ha impuesto, el estar
exactamente ligados a lo que el Señor en su esperanza generosa y en la salvación que su Hijo nos ha prometido, podamos realizar que esa fe cristalice en las obras que tú nos mandas que hagamos, y que la hagamos sin chistar, sin meditar, sin que en ningún momento tratemos de establecer ninguna contradicción contra lo que es tu voluntad. Padre Santo, te agradecemos por esta nueva semana. Pedimos tu bendición, Señor, para que tú nos cuides y para que en tu gracia infinita nos mires con la misericordia con que siempre lo has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, gracias por su atención. Gracias por estar en nuestra sintonía, por participar en nuestro programa. La oración es para todos y para ti una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Cristo y encontrarás la verdad revelada. Le hallarás sabiduría y perfecta armonía contigo, con tu familia, con cada uno de tus seres queridos, con tus hermanos y todos tus semejantes. Entrega tu vida a Jesús. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesucristo. Él es tu Salvador eterno. Si tienes testimonios, preguntas, comentarios, por favor, estés con nosotros en email caminodevida@gmail.com o puedes hablarnos al 225-205-2421. Que tengas paz, alegría, tranquilidad, felicidad, mucha paciencia y dicha, y sobre todo confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Espero que tengas una muy buena tarde. Dios te bendiga. Un buen día para que nos escuchen mañana. Y para todos, mil felicidades. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.